Hola ingeniosos e ingeniosas. El ciclo Carnot o de Carnot de termodinámica, máquinas térmicas. Recuerda que las notas de toda esta gran clase vas a encontrarlas aquí abajo en la descripción del video. Veremos, entenderemos todo el ciclo Carnot. Veremos la disposición de diferentes elementos, cómo es el funcionamiento de una máquina térmica, las relaciones, la eficiencia, el calor que entra, el calor que sale. Vamos a deducir estas ecuaciones matemáticas. Solucionaremos dos problemas. Uno en el que calcularemos la eficiencia térmica y otro en el que encontraremos todos los parámetros de presión, volumen, el trabajo y la eficiencia en una máquina dados algunos datos. Nicolas Leonard Sadi Carnot, que vivió entre los años 1796 y 1832 en Francia, físico, ingeniero, fundador o padre de la termodinámica. Veamos y entendamos su planteamiento para el ciclo de una máquina térmica ideal. Tengo por aquí un matraz Erlenmeyer y una jeringa con un émbolo conectados al Erlenmeyer. Este Erlenmeyer tiene agua, aproximadamente 150 mililitros de agua, y vamos a ponerle un tapón donde ya la presión al interior del gas es la misma del aire que está en esta jeringa. Vamos a poner esta disposición. Además, vamos a ponerle el modelo de un carrito de juguete aquí encima para poder elevar. Vamos a ver cómo se eleva, cómo se hace un trabajo sobre este carrito. Vamos a elevar el carro, trabajo, fuerza por desplazamiento, a partir de la expansión termodinámica del vapor de agua, del aire que se encuentra dentro del Erlenmeyer. ¿Por qué? Vamos a ponerlo en una estufa. A continuación, presentaré el video desde la cocina, la estufa de mi casa. Voy a utilizar gas natural para calentar, suministrarle calor a este dispositivo. Este es el video de el matraz con el agua. Observa que es la transformación de la energía química del gas en energía térmica y la térmica en mecánica. Y observa cómo se realiza trabajo para elevar el auto. Y entenderemos cómo es una expansión isotérmica en un gráfico presión-volumen. Tengo el dibujo de un cilindro hueco. Este cilindro tiene un pistón, un émbolo móvil que va a variar el volumen del gas a su interior. Vamos a abrirle un orificio y vamos a ingresar gas. Esto se me va a llenar de gas. ¿Qué tipo de gas? Un gas ideal. ¿Recuerdas características de un gas ideal? Es un gas teórico formado por partículas puntuales sin atracción ni repulsión entre ellas y cuyos choques son perfectamente elásticos. La energía cinética es directamente proporcional a su temperatura. Significa que a mayor energía cinética, mayor vibración de sus partículas, mayor será su temperatura. Y como es un gas ideal, vamos a aplicar la ecuación de estado de los gases ideales. ¿Recuerdas la ecuación de estado de los gases ideales? Alguna vez en una clase con unos estudiantes, una clase de refuerzo,
Un estudiante me dijo, ah, sí, profe, mi profesor en clase me enseñó para acordarme de la ecuación de estado de los gases ideales, esta frase, pájaros volando, número de ratones trotando. Y eso me quedó sonando y esta es la ecuación de estado de los gases ideales. Presión por volumen es igual al número de moles de gas por la constante de los gases por la temperatura. Pájaros volando, número de ratones trotando. Pájaros volando, número de ratones trotando. Bueno, tengo entonces mi gas ya confinado en este cilindro con este pistón. Vamos a desplazar este émbolo, este pistón. Vamos a hacer un trabajo sobre él. Y este gas que queda en este volumen tiene una energía interna, U como símbolo de la energía interna de vibración de las moléculas del gas. Vamos a realizar un gráfico presión versus volumen. En este punto A tengo el gas a condiciones de presión y es la presión del gas al interior del cilindro. Ocupa un volumen A, este volumen. Recuerda que en un cilindro el volumen es el área de la base del círculo por su altura y tiene una temperatura 1. No vamos a llamar la temperatura A, va a ser temperatura 1. Verás por qué. Y obviamente se aplica, como es un gas ideal, la ecuación de estado donde la presión en A por el volumen que ocupa ese gas A debe ser igual al número de moles de gas por la constante de los gases por la temperatura en ese momento. Veamos una expansión isotérmica. ¿Qué significa isotérmica? Que conserva la temperatura constante. Y esta que tengo acá, esta línea punteada, es una isoterma, donde en todo momento de esta línea, en cualquier punto, pueden cambiar las condiciones de presión y volumen, pero va a tener siempre la misma temperatura, en este caso la temperatura T1. Esta expansión va a ser reversible en un ciclo Carnot, en una máquina de Carnot. Tengo un ciclo reversible, es decir, que no hay pérdidas por fricción en la máquina. Y esta va a ser la isoterma, donde la temperatura es T1. Traigamos un quemador, fuego. Aquí tengo mi quemador a gas. Encendemos el fuego. En ese momento ya estamos suministrando calor al sistema. Y al suministrar calor al sistema, el gas va a cambiar sus condiciones desde un punto A hasta un punto B. Está ingresando calor, QE. Q sub E es calor que entra, calor entrante. Y vamos a movernos desde A hasta B. Vamos a tener una expansión isotérmica. Como la temperatura va a permanecer constante, la variación de la energía interna del gas va a ser cero entre el punto A y el punto B. Por lo tanto, observa, va a aumentar su volumen y va a disminuir su presión entre A y B. Ya en el punto B tengo una nueva presión en B que es menor que la presión que tenía en A. Tengo un nuevo volumen, expansión porque aumentó su volumen, pero la temperatura en B es la misma temperatura en A porque es isotérmico y es la temperatura T1. ¿Recuerdas la primera ley de la termodinámica? Primera ley de la termodinámica. La variación de la energía interna de un gas es igual al calor que ingresa menos el trabajo, en este caso entre A y B, el trabajo efectuado por la máquina porque hubo una fuerza y un desplazamiento. Por lo tanto, hubo un trabajo suministrado por la máquina. Ingresó calor, mantuvo su temperatura constante y sale trabajo. La máquina efectúa un
trabajo. Como el proceso es isotérmico, la variación de la energía interna es cero, por lo tanto, este trabajo que está restando por transposición de términos pasa a sumar al cero y tengo que todo el calor que entra se transforma en el trabajo que hace la máquina entre el punto A y el punto B. Este trabajo de empujar el émbolo hacia arriba. Ese calor, cuando el calor ingresa, es un calor positivo, mayor que cero. Y como la máquina es la que efectúa trabajo, el trabajo va a ser positivo. Y además, como la temperatura es constante, la constante de los gases es constante, el número de moles de gas es constante, es el mismo. Como esto es una constante, el producto de presión por volumen en este punto PA por VA debe ser igual al producto de presión por volumen en B. La presión en A multiplicada por el volumen en A debe ser igual a la presión en B multiplicada por el volumen en B. El trabajo en esta isoterma, en este gráfico presión como función del volumen, se determina como el área bajo la curva, como el área entre A y B. Y para ello, más adelante en este mismo video, utilizaremos el cálculo integral para determinar esta área. A partir de este punto B, donde tengo presión en B y volumen en B, vamos a encamisar ese cilindro, vamos a ponerle un aislante térmico, vamos a impedir que haya intercambio de calor entre el gas y el medio y vamos a tener una expansión. Y esta expansión es adiabática, un proceso adiabático es donde el intercambio del calor del sistema con el medio es cero, no entra ni sale energía, calor. El proceso sigue siendo reversible y la variación de la entropía en el sistema es cero. Recuerda que la entropía es el nivel de desorden que se puede medir del gas al interior del sistema. Es decir, que es isoentrópico. Por lo tanto, como lo dijimos ahora, su entropía es constante, la variación de la entropía es cero y se da en un proceso adiabático y además reversible. Este proceso lo vamos a ver entre un punto B y un punto C. Para ello, ahora sí hay un cambio de temperatura. No es isotérmico, es adiabático. Vamos a cambiar la temperatura, vamos a tener una temperatura menor y tengo una segunda isoterma a una temperatura 2, garantizando que la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2. Más caliente, más frío. Vamos a movernos entre B y C. ¿Cuál es el punto C? Este punto. Y en este punto observa que aumento el volumen, disminuyo la presión y disminuyo la temperatura. Observa. El pistón sigue avanzando. El sistema realiza trabajo sobre el medio. Ahora tengo una nueva presión, un nuevo volumen, una nueva temperatura. Es una expansión porque aumenta de volumen, disminuye su presión. Y de nuevo, utilizando la primera ley de la termodinámica entre B y C, tengo que la variación de la energía interna entre B y C es igual al intercambio de calor entre B y C, que en este caso es cero, menos el trabajo realizado por la máquina sobre el medio entre B y C. Y como el intercambio de calor es cero, la variación de la energía interna entre B y C es igual a menos el trabajo efectuado por la máquina. Y en este caso, la variación de la energía interna es la temperatura final menos la temperatura inicial. Y como la temperatura final es menor que la temperatura inicial, esta diferencia va a ser negativa, va a ser menor que cero. Y como este es menor que cero y el trabajo tiene el signo contrario, el trabajo va a ser positivo. Y ya habíamos dicho
que el trabajo entre A y B es el área bajo la curva, por lo tanto el trabajo entre B y C también es el área bajo esta curva. Todo este es un trabajo que ha entregado la máquina al medio. Ahora, vámonos con el tercer proceso. Vamos sobre esta isoterma a tener un proceso isotérmico. Es una compresión. Ahora es compresión porque el volumen va a disminuir. Y vamos a extraer calor del sistema al medio. El calor va a salir, lo vamos a extraer. Por lo tanto, nuestro trabajo va a ser negativo. Vamos a empujar este émbolo y ya mi trabajo no es positivo, es negativo. Y disminuye el volumen y aumenta la presión. Pero este cambio de presión, este sistema de presión es más baja que el sistema que las presiones entre A y B. Las presiones entre C y D son más bajas. Es un sistema de baja presión, pero aumenta la presión, disminuye su volumen. Por lo tanto, es una compresión. Es isotérmica porque la temperatura es constante. La temperatura en el punto C es T2 y la temperatura en D ahora también es T2 entre C y D. De nuevo, si aplicamos la primera ley de la termodinámica, la variación de la energía interna es cero, por lo tanto el trabajo es igual al calor y el calor sale del sistema. Tengo un calor que es negativo. Por lo tanto, el trabajo también va a ser negativo entre C y D. ¿Por qué? Porque se efectuó trabajo sobre la máquina. El trabajo es negativo. Y recuerda también que al ser isotérmico, el producto de la presión en C por el volumen en C debe ser igual al producto de la presión en D por el volumen en D. Y si el trabajo efectuado por el sistema sobre el medio era positivo en estos dos procesos, ahora en el proceso entre C y D, el trabajo es negativo. Borramos, quitamos ese trabajo porque el trabajo se está efectuando sobre la máquina. Y finalmente, el último proceso para cerrar el ciclo entre D y A, observa que va a ser un proceso que no es isotérmico porque cambio de temperatura, es una compresión porque disminuye su volumen, aumenta su presión y es adiabático. Volvemos a aislar el sistema y hacemos trabajo sobre la máquina. Un trabajo negativo de nuevo. Tengo ahora de nuevo la presión en A, el volumen en A y la temperatura 1. Es isoentrópico, la entropía entre D y A es la misma, no cambia. Y de acuerdo con la primera ley de la termodinámica, como la variación de la energía interna es entre D y A, es temperatura final T1 menos temperatura inicial T2 y T1 es mayor que T2, esta variación de energía interna es positiva y al ser esta positiva y el trabajo con signo contrario, el trabajo va a ser negativo. Y al trabajo ser negativo, ahora esta área bajo la curva entre D y A se borra y tengo ya mi trabajo neto efectuado por la máquina. Las máquinas térmicas son dispositivos cíclicos donde el fluido de trabajo vuelve a su estado inicial al finalizar el ciclo. En una parte del ciclo, el fluido realiza trabajo y en otra se realiza trabajo sobre él. La máquina de Carnot es una máquina ideal, reversible y se constituye como la más eficiente posible. Tengo una fuente a una temperatura más alta que un sumidero a una temperatura más baja y nuestra máquina térmica recibe calor que entra y arroja trabajo
y un calor que sale. Siempre va a haber un calor, digamos, perdido, que no se utiliza para hacer trabajo en la máquina. Y recuerdas la segunda ley de la termodinámica, los sistemas físicos saltan de un estado con cierto orden a un estado menos ordenado, mayor desorden, aumentando su entropía. El proceso inverso es imposible de una forma espontánea. Enunciado por Carnot tratando de idear la máquina más eficiente. Todo el calor que entra es igual al valor absoluto del calor que sale. Recuerda que el calor que sale es negativo, pero vamos a utilizar su valor absoluto, su cantidad, para poderla sumar con el trabajo neto del sistema, que es esta área que está ahí de color violeta. Por lo tanto, podemos calcular este trabajo como el calor que ingresa menos el valor absoluto del calor que sale, la cantidad de calor perdida por la máquina en sus 4 procesos. Entre A y B una expansión isotérmica, entre B y C una expansión adiabática, entre C y D una compresión isotérmica y entre D y A una compresión adiabática. Un esquema de cómo puede ser una máquina térmica de este tipo. Tengo una caldera que es donde ingresa calor, utilizo un combustible para suministrarle calor al sistema que convierte, digamos, en vapor de agua que luego se va a expandir en una turbina, va a realizar un trabajo. En este caso es la conversión de energía térmica en energía mecánica. Este proceso se realiza entre A y B, El trabajo realizado por la turbina entre B y C. Entre C y D tengo el condensador que extrae calor. Se hace un trabajo sobre el sistema. Y entre D y A también se realiza un trabajo sobre el sistema con una bomba que aumenta la presión, lo pasa a un sistema de alta presión, baja presión y de nuevo inicia el ciclo. Veamos ahora la eficiencia térmica. La eficiencia se simboliza con la letra eta del alfabeto griego y es igual a la razón entre el trabajo producido y la cantidad de calor que ingresa. En una máquina real se mide de esta forma. Y recuerda que el trabajo es la cantidad de calor que entra menos el valor absoluto del calor que sale sobre el calor que entra. Aquí puedo distribuir este denominador, propiedad distributiva de la división, con respecto a una operación aditiva, y me queda Q que entra sobre Q que entra menos Q que sale, su valor absoluto, sobre el Q que entra, y se me cancelan, esto me va a dar 1, y tengo la relación que me permite determinar, teniendo los valores del calor suministrado y el calor saliente, la eficiencia de una máquina que puede ser real o ideal. La máquina térmica ideal es la del ciclo de Carnot. Ahora vamos a determinar la forma de calcular estos calores para encontrar la eficiencia. Y recuerda que el trabajo en una expansión isotérmica, este trabajo es el área bajo la curva, y que el área bajo esta curva, en esta función presión como función del volumen, es la integral definida entre el volumen A y el volumen B de la presión con respecto al diferencial del volumen. Retiremos esto de acá, despejemos el tablero.
utilicemos la ecuación de estado de los gases ideales para despejar la presión. El volumen por transposición de términos, si está multiplicando, pasa a dividir y sustituimos este valor de la presión por nRT sobre V. Recuerda que en una expansión isotérmica la temperatura es constante, la constante de los gases es constante, el número de moles es constante, pueden salir de la integral y me queda esta integral. ¿Cómo soluciono esta integral? La integral de 1 sobre V es el logaritmo natural o neperiano de V definido entre el volumen A y el volumen B, que me quedaría como la resta, la sustracción entre nRT, que es la constante, por el logaritmo natural de el volumen B menos el logaritmo natural del volumen A. Y por propiedades de los logaritmos, esta sustracción entre dos logaritmos de la misma base se me convierte en un solo logaritmo, pero de su razón, de su cociente, del logaritmo natural de el volumen en el punto B menos el volumen en el punto A. Y si aplicamos la primera ley de la termodinámica en una expansión isotérmica donde la variación de la energía interna es cero, sabemos que este trabajo que hay entre A y B es igual al calor que entra a Q sub E. Por lo tanto, Q sub E es el número de moles de gas por la constante de los gases por la temperatura en ese momento del gas por el logaritmo natural del volumen final menos el volumen inicial. Pongámoslo por acá. Y es este calor que ingresa al sistema, este calor que ingresa a la máquina entre A y B. Y recuerda que este calor es positivo. ¿Por qué lo podemos determinar como positivo? Porque el número de moles es positivo, la constante de los gases es positiva. Esta temperatura en Kelvin es positiva. El volumen en B es mayor que el volumen en A. Nos daría una razón mayor que 1. El logaritmo de un número mayor que 1 es positivo. Por lo tanto, el calor que entra es positivo. Y ahora, el calor que sale. Este calor que sale tiene la misma fórmula. Podemos hacer el mismo proceso de integrales. Y es el número de moles por la constante de los gases por la temperatura T2 por el logaritmo natural del punto final, que es el volumen en D, sobre el punto inicial. Recuerda que este proceso es de C a D. Y esta razón, al ser el volumen de D menor que el volumen en C, me da un número entre 0 y 1 y el logaritmo natural de un número entre 0 y 1 es negativo. Por lo tanto, el calor que sale es negativo. Y si la eficiencia es igual a 1 menos el valor absoluto del calor que sale sobre el calor que entra, tenemos que es igual a 1 menos el valor absoluto del calor que sale sobre el calor que entra. Para poder eliminar este valor absoluto, recuerda que este calor es negativo. Tenemos que convertirlo en positivo para eliminar el valor absoluto. Y para convertirlo en positivo, invertimos esta razón para que nos quede ya un número, un logaritmo positivo. Entonces el volumen de D y el volumen de C se invierten. Y ahora sí puedo trabajar sin el valor absoluto. ¿Qué puedes cancelar en esta razón? ¿El número de moles con el número de moles? Sí. ¿La constante? Sí. ¿Puedo cancelar estos dos logaritmos? Observa que tengo dos razones de volúmenes diferentes. ¿Será que para cancelarlos puedo afirmar que el volumen de C sobre el volumen de D, este volumen sobre este volumen, es igual al volumen de B sobre el volumen de A? ¿Estas dos razones serán iguales? Demostremos que sí son iguales. Para ello, vamos a usar la ley de Poisson, que el producto de la temperatura, en este caso la temperatura en B,
por el volumen en B elevado a la gamma menos 1. ¿Qué es gamma? Gamma es el índice adiabático y el índice adiabático es la razón entre la capacidad calorífica del gas a presión constante sobre la capacidad calorífica del gas a volumen constante. Está dado para cada uno de los gases. Y la ley de Poisson nos dice que este producto es constante en un proceso adiabático entre B y C. Este producto es constante. Por lo tanto, la temperatura en B, que es T1, por el volumen de B elevado a la gamma menos 1, es igual a la temperatura en C por el volumen de C elevado a la gamma menos 1. Lo mismo vamos a tener entre D y A, que también es un proceso adiabático, donde la temperatura de A por el volumen de A elevado a la gamma menos 1 debe ser igual a la temperatura en D por el volumen de D elevado a la gamma menos 1. Pero observa que la temperatura en B es T1 y la temperatura en C es T2. Podemos sustituir por T1 y T2. Lo mismo acá. La temperatura en A es T1 y la temperatura en D es T2. Vamos a dividir estas dos igualdades. Al dividirlas, cancelamos T1 con T1, T2 con T2 y me queda esta igualdad donde tengo el mismo exponente y al tener el mismo exponente, entonces por propiedades de los exponentes me queda volumen de B sobre volumen de A elevado a la gamma menos 1 es igual a volumen de C sobre el volumen de D elevado a la gamma menos 1. Por lo tanto, por propiedades de los exponentes de los logaritmos, podemos cancelar estos exponentes. Y me queda que el volumen de B sobre el volumen de A es igual al volumen de C sobre el volumen de D. Queda demostrado que esto es igual, por lo tanto podemos cancelar estos dos. Y al cancelarlos me queda 1 menos T2 sobre T1. Para una máquina de Carnot en un proceso ideal, reversible, solamente funciona para un proceso ideal en la máquina de Carnot, no para un proceso real. Estas entonces son varias de las relaciones que nos sirven para determinar el calor que entra, el calor que sale, la ley de Poisson, la eficiencia en una máquina térmica y la relación entre los calores y el trabajo. Usemos todo este conocimiento para solucionar dos problemas. El primer problema es el siguiente. En un ciclo Carnot se extraen por cada ciclo 2000 joules de calor de una fuente a 527 grados centígrados de temperatura. Si el calor es expulsado a un sumidero, debe estar a más baja temperatura, a 27 grados centígrados, temperatura promedio aquí en la ciudad de Cali, donde vivo. Calcula la eficiencia eta de esta máquina, el trabajo realizado por ella y el calor expulsado por cada ciclo de esta máquina. Lo primero que debemos hacer es pasar estos grados centígrados a Kelvin, siempre. Por lo tanto, 527 grados centígrados, ¿cómo los pasas a Kelvin? Le sumas 273 y nos queda 800 Kelvin. En la fuente tengo 800 Kelvin y en el sumidero, ¿cuánto nos da? 27 más 273, 300 Kelvin. Calculemos primero su eficiencia, la eficiencia eta de la máquina. Y la eficiencia, como lo acabamos de determinar, si es un ciclo Carnot, es ideal y podemos usar esta relación. Tenemos las dos temperaturas. Aquí debemos trabajar en Kelvin, no se puede trabajar en grados centígrados. Y ya, las dos temperaturas, la temperatura 2, que es la del sumidero, 300 Kelvin sobre 800 Kelvin, y puedo simplificar 0, 0 con 0, 0, y me queda 1 menos 3 octavos, Kelvin con Kelvin, y 1 menos 3 octavos, recuerda que es
1 por 8 menos 3 sobre 8. 1 por 8, 8 menos 3, 5. 5 octavos. Y 5 octavos, esta división me da de 0,625, que en porcentaje tengo una eficiencia térmica de esta máquina del 62,5%. Significa que todo el calor suministrado de todos estos 2000 joules suministrados, vamos a aprovechar el 62,5%. Y teniendo en cuenta esta eficiencia del 62,5%, recordemos que la eficiencia es la cantidad de trabajo que arroja la máquina, trabajo neto, respecto a la cantidad de calor suministrado. Y como esta eficiencia es de 0,625, podemos encontrar el trabajo si el calor que está aquí dividiendo por transposición de términos pasa a multiplicar, entre otras cosas, es el 62,5% del calor que ingresa. Y como el calor que ingresa son 2000 joules, multiplicado por 0,625, el trabajo de esta máquina es de 1250 joules. ¿Cuál sería entonces este calor expulsado en cada ciclo de esta máquina? Pues sabemos que el calor que ingresa es igual a la cantidad de calor expulsado más el trabajo efectuado por la máquina. Y si queremos encontrar esa cantidad de calor, ese valor absoluto, porque recuerda que el calor expulsado es negativo, por eso el valor absoluto, y tenemos 2000 joules menos 1250 joules, nos da un calor expulsado por nuestra máquina térmica de 750 joules. Y listo, problema 1. Vámonos con el problema 2, que está íntimamente relacionado con este. ¿Qué nos dice el problema 2? Nos entregan un gráfico presión-volumen, un ciclo Carnot. Nos dicen que tengo una mol de gas ideal, que el índice adiabático para este sistema es de 1,4, que la presión en el punto A es de 41,84 atmósferas de presión, que la presión en el punto C es de 1 atmósfera de presión y que estas dos isotermas tengo una temperatura 1 de 800 Kelvin y una temperatura 2 de sumidero de 300 Kelvin. Con estos datos vamos a encontrar presión y volumen en los 4 puntos del sistema. Tenemos estas dos presiones, pero vamos a determinar la presión en B, la presión en D y los 4 volúmenes. Y además el trabajo neto del ciclo y la eficiencia de esta máquina. Punto número 1, analicemos A. Como este es un gas ideal, es un ciclo Carnot, y tenemos la presión y tenemos la temperatura, usemos la ecuación de estado de los gases ideales para el gas en A, que es presión en A, volumen en A, NR y T1, que es la temperatura en A. Como quiero encontrar el volumen en A, presión que está multiplicando pasa a dividir por transposición de términos y simplemente sustituyo número de moles, 1 mol. Constante de los gases. ¿Te acuerdas de el valor de la constante de los gases? Sí, 0,082 atmósferas, aquí está dado en atmósferas, por litro por cada mol por cada Kelvin. Y la temperatura 1 son 800 Kelvin, dividido entre la presión en A, que es 41,84 atmósferas. Cancelo atmósferas con atmósferas, Kelvin con Kelvin, mol con mol, me va a quedar litro, es volumen. Y esta operación me da de 1,568 litros. Ya, tengo presión y volumen en A. ¿Será que hacemos B? No, todavía no. ¿Por qué no? Porque no tengo ni la presión ni el volumen. Vámonos con C, porque sí tengo la presión en C. Y de la misma forma, vamos a usar la ecuación de estado, igual, lo mismo, 1 mol, R, T2 ahora es 300 Kelvin y la presión es 1 atmósfera. Solucionamos, me da 24,6 litros. Es la presión en C.
Ahora, ¿cómo hacemos B? Para usar B, tengamos en cuenta que este proceso entre B y C es adiabático y podemos usar la ley de Poisson entre B y C. Entonces, la temperatura en B por el volumen de B elevado a la gamma menos 1 es igual a la temperatura en C, que es la temperatura 2, por el volumen de C elevado a la gamma menos 1. Esta temperatura en B que está multiplicando pasa a dividir y sustituimos gamma por 1,4. Temperatura en C, 300 Kelvin. El volumen en C son 24,6 litros, elevado a la gamma menos 1 sobre la temperatura en B, que son 800 Kelvin. Solucionamos y nos da que el volumen de B elevado a la 0,4, 1,4 menos 1, 0,4, es igual a 1,35. Para despejar B, como esto es una potencia, quiero encontrar la base, la raíz que elevado a la 0,4 da 1,35, saco la raíz de índice 0,4 de 1,35 y esto nos da de 2,118 litros, que es nuestro volumen en B. Ahora usemos la ecuación de estado para encontrar la presión en B. Y usando la ecuación de estado, ahora la presión, el volumen baja a dividir, multiplico y divido entre el volumen que acabo de determinar y esto nos da de 30,97 atmósferas. Ya, tengo la presión en B. Otra forma que podrías haberlo calculado, como esto es una isoterma, la presión en A por el volumen de A debe ser igual al producto de la presión en B por el volumen de B. Puedes comprobarlo que debe dar. Finalmente, vamos a encontrar las condiciones en D. Usamos de nuevo la ley de Poisson y despejamos el volumen. Sustituimos la temperatura en A, 800 Kelvin. El volumen en A, que es de 1,568 litros, elevado a la 1,4 menos 1, sobre la temperatura en D, aquí, que son 300 Kelvin. Solucionamos, me da que esta potencia es 319, sacamos la raíz de índice 0,4 de 319. Para estos cálculos yo fui arrastrando todos los decimales en la calculadora, fui utilizando las memorias para hacer lo más exacto posible. Por eso aquí estoy escribiendo los números redondeados y puede que haya una pequeña variación entre tus resultados, pero yo estoy arrastrando todos los resultados en mi calculadora. Y me da que este volumen en D en este punto es de 18,207 litros. Corrobora que este volumen es menor que este menor que este menor que este. ¿Qué me queda? La presión en D. Y la presión en D, usamos de nuevo la ecuación de estado, sustituimos, verifica y nos da de 1,35 atmósferas. Baja presión, alta presión. Listo, terminamos el punto 1. Tengo todas las presiones, todos los volúmenes. Nos vamos con el trabajo del ciclo. Este trabajo neto de todo el ciclo. Y sabes que el calor que ingresa menos el calor que sale, o el valor absoluto del valor que sale, es el trabajo. Por lo tanto, si paso a restar, el trabajo es esa diferencia. Y recuerda que el calor que ingresa es N por R por T en 1, porque aquí es por donde ingresa, por el logaritmo natural del volumen final menos el volumen inicial, del volumen en B menos el volumen de A, estos dos volúmenes. Sustituyo y me queda una mol. Ojo aquí, ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a usar ahora la constante de los gases, pero no el 0,082 atmósferas por litro. Vamos a usar 8,31 joules. Necesitamos nuestro calor en joules. Estamos trabajando en el sistema internacional y usamos la misma constante pero con otras unidades. 8,31 joules por cada mol por cada Kelvin. Por la temperatura 1, que son 800 Kelvin. Por el logaritmo natural
del volumen en B, que ya lo encontramos, que es 2,118 litros, sobre 1,568 litros. Usamos la calculadora con todas las memorias, hemos arrastrado todos los decimales y nos da de 2000 joules el calor que entra. ¿Se te parece al problema 1? Tengo la misma temperatura de fuente, la misma de sumidero, el mismo calor que ingresa. Por lo tanto, ya podemos estimar cuál podría ser el trabajo y el calor saliente y la eficiencia de la máquina, que tiene que ser la misma del problema anterior. El calor que sale, ya tenemos el calor que ingresa, que es 2000 joules. El calor saliente es nRT2, ahora T2, porque estamos aquí, por el logaritmo natural del volumen de D, que es menor al volumen de C. Observa que esto nos debe dar negativo porque este numerador es menor que el denominador. Si lo solucionas en calculadora, recuerda poner la constante de los gases en joules por cada mol por cada Kelvin y nos da de menos 750 joules. Efectivamente es negativo, pero su valor absoluto son 750 joules de salida. ¿Por qué? Porque vamos a calcular el trabajo, que es el calor que ingresa menos el valor absoluto del calor que sale, y nos da de 1250 joules, que es el mismo valor del problema anterior. Este es el trabajo neto. Finalmente, la eficiencia debe ser la misma y la podemos calcular de estas tres formas: como el trabajo sobre el calor que ingresa, como 1 menos el valor absoluto del calor que sale sobre el calor que entra, o para una máquina de Carnot, en este caso, sería 1 menos la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Si lo hacemos de esta forma, el trabajo sobre el calor que ingresa es 0,625, los mismos 62,5% de eficiencia. Si hacemos esta operación nos debe dar lo mismo, y si hacemos esta operación 1 menos 300 sobre 800, obviamente nos da lo mismo. Y hemos terminado. Soy el profesor Sergio Llanos, ingeniero mecánico de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Si esta clase te sirvió muchísimo, te gustó, dale like, suscríbete a mi canal, activa la campanita. Recuerda que las notas de toda esta clase vas a poderla descargar en el enlace que está aquí en la descripción del video. Escribe tus comentarios, comparte este video entre tus amigos, y si eres profesor, puedes usar este video que está alojado en mi canal en YouTube para tus clases, para que tus alumnos entiendas, y puedes con estas notas descargarlas y compartirlas entre tus estudiantes. Que tengas un gran día.